Eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos y que riges todo el universo con tu justicia, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, este amanecer, en medio de la hermosa naturaleza de tu creación, por la vida y la salud, por el privilegio de conocer tu Evangelio y por la oportunidad de ser parte de tu familia celestial. Te rogamos, Padre, que nos instruyas en espíritu y en verdad. Deseamos obedecerte. Así que necesitamos instrucción. ¿Cómo podemos hacerlo lo mejor posible que te agrade? Nos heredaste tu palabra, las sagradas escrituras, tu viva voz, en la cual instruyes al hombre en tus requerimientos y condiciones. Y nosotros, Señor, aquí reunidos, las aceptamos. Ayúdanos a desaprender lo que aprendimos mal, a quitar todo prejuicio de la mente, cualquier obstáculo, preocupación o incertidumbre, y que tu Espíritu pueda hacer en nosotros tu voluntad. Gracias, Señor. Acompáñanos, por favor. Te lo rogamos y agradecemos de los méritos sagrados de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Vamos a continuar la parte número 2, ya que ayer no alcanzamos a verlo todo en el asunto de los diezmos y las ofrendas. Mañana, si Dios permite, o en la tarde, vamos a ver el tema de ACMS, control de las iglesias para el nuevo orden mundial. Bien, ayer nos quedamos en estas citas, si no mal recuerdo. Aquí. Están hermosas estas citas. 1 Corintios 9. Pablo escribe: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, y si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue, pues, soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que si segáramos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ha sido más claro. Pablo está instando a las iglesias a que reconozcan que el obrero es digno de su salario. Entonces, y vaya que no se le escapó nada, Pablo amonesta a... Es prácticamente la instrucción que Moisés escribió para los levitas.
que los que viven del Evangelio comen del Evangelio. Que el que siembra la semilla del Evangelio debe también recibir las bendiciones, las dádivas que Dios instruyó para todos aquellos que se destinan o que se dedican por completo a la obra de Dios. Incluyendo aquí, dice en el versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pedro era casado. Jesús fue a sanar a su suegra. Entonces aquí está completo la carta que envía a los Corintios en cuanto a lo que son las dádivas. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero Satanás aprovechó la oportunidad y dijo, sí, pues bueno, vamos a establecer un sistema de diezmos y ofrendas y los vamos a controlar aquí y nosotros vamos a decidir en qué se les van a destinar. Y ese es el grave problema. De que si uno lee esta cita, dice, no, pues está bien entregarlo a la iglesia porque ellos están viendo el Evangelio. La pregunta es, ¿realmente tú conoces el Evangelio? Y si proponemos analizar, la mayoría de nosotros no conoce el Evangelio. ¿Por qué? Es tan sencillo. Les pongo un ejemplo. El 99.9 de los cristianos espera ir al cielo, reconoce a Jesús como Redentor. Vaya, dice conocer su iglesia y el Evangelio, pero nunca han leído esta carta, de tapa a tapa. No la han leído. No conocen nada. Solo agarran una cita aquí, otra allá y otra allá. Y otro grupo se duerme porque no tiene muñequitos. Y ese es el grave problema. De que, ¿cuál es el mensaje del testigo fiel a la Odisea, la iglesia del juicio, la última iglesia, la última etapa, o sea, nosotros? Porque dices que eres rico y te has enriquecido. Y de nada tienes necesidad. Es el prototipo de lo que Dios profetiza del cristiano contemporáneo. De nada tiene necesidad. No tiene necesidad de comprender el Evangelio, de nacer de nuevo, de arrepentirte de tus pecados, de obedecer la ley moral de Dios. No tienes necesidad de eso, ¿verdad? No te sientes con necesidad. Déjame decirte que así como tú te sientes bien, tranquilo y cómodo, para mí eres un miserable, ciego, desnudo. Así nos ve Dios. Una iglesia autoengañada. Una iglesia enferma por la más terrible pandemia, el COVID, que es el pecado. Porque ese no nada más destruye el cuerpo, destruye el alma. No nos estamos fijando en eso. Y nos conformamos con una religión legalista, igual que los judíos. El ser humano tiene esa tendencia de que sus incertidumbres religiosas las pueda ocultar o calmar o apaciguar entrando a una asociación religiosa y solamente seguir lo que dice el líder. Por eso se va a perder el antiguo Israel. Porque en vez de preguntarle a Dios, ir al rollo de las escrituras, corroborar si está así escrito, iban y le preguntaban al sacerdote. Y hemos puesto este ejemplo muchas veces, lo voy a recordar otra vez. Vamos a suponer que estamos ahí presenciando lo que está ocurriendo en la época de Jesucristo. Jesús ya fue bautizado, está predicando las buenas nuevas del Evangelio, los discípulos están medio curioseando todavía, no están seguros. Porque estuvieron bien seguros hasta que Cristo ascendió al cielo. Hasta entonces quedaron plenamente confirmados en la fe. Pero mientras todavía Pedro tenía que negarlo 3 veces, ¿no? Todavía no estaban convertidos, ya estaban siguiendo a Jesús. Y obviamente entró la apostasía, porque la apostasía siempre va a haber hasta que Cristo venga. Hasta que termine la gracia, hasta el cierre de la gracia. ¿Y dónde están los apóstatas? Pues bueno,
El ataque siempre viene de dentro, nunca viene de fuera, nunca, no funciona de fuera. Siempre el ataque viene de dentro. Y así inició desde la caída del hombre. Entonces, siempre va a haber una conspiración interna contra Dios y su justicia. Inició desde Luzbel y luego Caín. Y así sucesivamente a través del tiempo. Entonces, si logramos comprender esto, ya no vamos a justificar la religión. Entonces, en la época de Jesús, vamos a pensar que nosotros somos parte de ese escenario, que estamos contemplando ese escenario. Jesús, predicando las buenas nuevas, que aparentemente se está rebelando contra la iglesia establecida. Porque ya estaba establecida la iglesia, entre los saduceos, los fariseos, el Sanedrín, Caifás, el sumo sacerdote, el sistema legal de la iglesia institucionalizada. Institucionalizada por orden del Estado, del César, de Roma imperial. Y entonces la iglesia estaba llena de ritos, tradiciones, costumbres, que llegaron a creer que la religión estaba por encima de Dios. O sea, respetaban más la religión que la instrucción divina. La causa era la interpretación de los líderes. Y entonces vamos a suponer que Jesús ya está predicando abajo de los árboles, está predicando a las rameras, a los ladrones, a los drogadictos, a los endemoniados. Allá anda Jesús. Y lo están siguiendo mucha gente y los discípulos, y cada vez lo sigue más gente necesitada de un milagro. Y acá está la iglesia establecida, con su ritual legalista, con sus líderes, con su sistema religioso. Y la mayoría está con ellos. Entonces nosotros estamos contemplando acá. ¿Y a quién le preguntamos? Tenemos una duda como miembros de iglesia. A ver, ¿a quién le pregunto en cuanto a mi incertidumbre religiosa? A Jesús, pero como que Él es nuevo en esto, ¿no? Y es el hijo del carpintero. Entonces, pues vamos con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está establecida por Dios. Vamos al líder, al intérprete, sacerdote o escriba, maestro de la ley. Dime una cosa, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque yo estoy viendo que Jesús tiene muchos seguidores. ¿Y qué va a decir el sacerdote o el escriba? Va a tratar de desviarme de la atención de Jesús. Y entonces me va a decir, a ver, tú solito vas a contestar esa pregunta. ¿Cuál es la iglesia verdadera? A ver, en cuanto a tu instrucción desde niño, ¿dónde está el alfolí? ¿Allá con Judas el ladrón? ¿O aquí? Establecido por Dios. No, pues aquí, ahí está. Vas contestándote solito. Solito te vas a contestar cuál es la iglesia verdadera. A ver, ¿dónde están los sacerdotes ordenados por Dios? ¿Allá con los pescadores? ¿O aquí? ¿Dónde está el sumo sacerdote? Jesús, el hijo del carpintero, que se junta con rameras, míralo, y está con saqueos, saqueadores. O aquí donde está el sumo sacerdote venerado, Caifás. No, pues aquí. ¿Te das cuenta? Y puedo seguir haciendo las mismas preguntas. Y para confirmar, él va a decir, no, pues entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Ah, pues aquí, ¿verdad? Aquí está el sistema legal. Aquí es donde hay coro, diáconos, sacrificios. Ah, pues es aquí, ya casi me equivoco. Casi caigo y me pongo a seguir a Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue el problema de ese feligrés? En vez de preguntarle a las Sagradas Escrituras, le preguntó al hombre, al mortal, que es falible, que se equivoca, y le encarga su salvación eterna, su vida eterna. Se le encarga en manos de un mortal.
y confía en el hombre. Eso es idolatría. Se llama idolatría. El confiar en un hombre para la interpretación de las escrituras. Para todo. ¿Y qué es lo que ha desarrollado el hombre de hoy? Dependencia hombre con hombre. El enfermo de su médico, el alumno de su maestro, el pecador de su pastor o su sacerdote. Eso es idolatría. Pero no se nota. Creemos que idolatría es honrar o venerar una imagen inerte, como lo hacen los romanos, los católicos. No. Idolatría es confiar en uno mismo. También es idolatría. Es terrible esto. ¿Cuál sería la imitación de la fe de en Jesucristo? ¿Cuál sería la copia o la imitación? El engaño maestro de Satanás. ¿Cuál sería entonces? La confianza en uno mismo. Creer en un hombre más que en Dios. Sí, creer primero en mí, como autosuficiente, como independiente, como universo, como enseñan, ¿no?, los metafísicos. Tú eres universo, tú puedes lograrlo, que es lo mismo que están educando hoy en las escuelas. Y entonces, confiar, ya empiezo a confiar en mí, en mis decisiones, en mi fuerza, en mi discernimiento. Me enfermo, voy al médico, ya no estoy confiando en mí, ahora estoy confiando en un mortal. Tengo problemas en cuestión de la religión, voy al pastor o al sacerdote, o como se llame, el anciano. Ya desarrollé una idolatría. Ese es el grave problema. Pero no se nota. Es sutil, es sublime. No se nota. La idolatría no se nota. Es tan sutil que no se nota. Y eso es lo que confundió al antiguo Israel. Tan es así que se va a perder. La mayoría del pueblo de Dios siempre se pierde por haber confiado en sus líderes. Tenemos un mayor ejemplo. ¿Se acuerdan de Éxodo 32 cuando Moisés fue por la ley y bajó y cuando bajó, ¿cómo encontró al pueblo de Dios? Adorando a Baal. ¿Y quién los indujo? Aarón, el líder. Y podemos tener otros ejemplos. Jeroboam, los líderes que apostataron de Judá y de Israel, Elí, eran sacerdotes y desviaron siempre al pueblo de Dios hacia la destrucción. Tremendo engaño. Bien, voy a avanzar en estas diapositivas. Dos grupos, uno hizo alianza con Roma. Vamos a ver el primer grupo. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Satanás. ¿Sí o no? Exacto, lo que estamos hablando. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Y al presentar las ofrendas de los sacrificios eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado ya eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada por el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser deshecho. ¿Sabe lo que habían hecho? Estos hombres, estos sacerdotes, habían corrompido el sistema de sacrificios. Es decir, bueno, Satanás primero tendría que obrar en el líder. Y por eso Roma imperial dispuso de nombrar el sumo sacerdote. Dijo, ustedes les voy a permitir que tengan sus ritos, sus ceremonias, me van a pagar mi impuesto, eso sí, ustedes no pueden matar a nadie, tienen que pasar por nuestros tribunales. Sin embargo, el sumo sacerdote, que es prácticamente el legislador, lo voy a nombrar yo. Roma lo va a nombrar. Está bien. Y entonces se corrompieron tanto los sacerdotes y los escribas que el sistema de ritos lo habían exagerado. Es decir, vieron que había ganancia económica
y dijeron, a ver, aquí vienen de lejos, vienen de Macedonia, vienen de Filipos, vienen de otros lugares para las ceremonias anuales. Entonces vamos a establecer aquí un negocio. Aquí en el atrio vamos a vender, la instrucción de Moisés era que el cordero tenía que ser criado en la familia desde niño, desde bebé, para que le doliera al pecador sacrificar a su mascotita. Entonces ya no lo vamos a hacer así, vamos a cambiarla. Nosotros vamos a venderles acá para que no vengan cargando su borreguito. Acá se los vamos a vender. Y el sacerdote, cuando el pecador le pregunta al sacerdote acerca de sus pecados, el sacerdote los va a aumentar. Va a decir, no, tus pecados tan grandes que con un cordero no es suficiente. Tienes que agarrar un toro, un becerro grande. Oh, pero ese está más caro. No son tus pecados, hijo. Bueno, pues ve ahí lo venden. Y el que lo vendía, el ganadero, le pagaba al sacerdote o al escriba para que dictaminara eso. De esa manera se vendían los más grandes y los más caros. Habían corrompido todo eso. Por eso cuando Jesús fue a la iglesia, al templo, y encontró que en el atrio había negocio. Estaban los cambistas, ¿no? Los agiotistas, que tenían que cambiar la moneda extranjera por la local y obviamente a menor precio. Estaban también los vendedores de comida, estaban los vendedores de pichones, de ganado. Era un comercio vil. Que cuando entró Jesús y vio esta escena, se airó, pero no pecó. Airaos, pero no pequéis. Tomó el fuete o el látigo de los arrieros y comenzó a sacar a los animales. No los que estaban vendiendo, a los otros. Porque se estaban comportando como animales. Y dijo, mi casa, casa de oración es. Y los corrió. Y los sacerdotes no pudieron hacer nada, se quedaron callados porque sabían que tenían culpa en esto. Era una corrupción total. Así que ya sus ritos eran una mofa para Dios. Tenía que deshacerse. Dios no podía encontrar en los odres viejos donde almacenar su vino fresco. Se cuartearían, no resistirían. El plan de Jesús era encontrar discípulos dentro en la iglesia establecida, pero estaban tan llenos de ceremonias y ritos tradicionales y costumbres que no pudieron ver al Mesías. Que la misma gente, los seguidores, por haber confiado en el sacerdote en vez de Jesús, se perdieron. Y eso es lo que está pasando hoy con las religiones. Tienen miedo preguntarle a las escrituras porque dicen, es que no le entiendo, mejor que me lo interprete el líder. Y es lo que pasó en esa época. Por eso se van a perder muchos, la mayoría. Terrible, se vuelve a repetir la historia. Están haciendo una táctica, le sale muy bien este plan, de que confiemos más en los líderes o en la religión legal. Y después del sacrificio de Jesús, siguieron practicando sus ritos. Ya todo era una burla para Dios. Habían hecho que el sábado se convirtiera en una carga muy pesada. El mismo sábado ellos acusaban a los feligreses de que estaban violando, transgrediendo el sábado. Así que tenían miedo de caminar más de ciertos pasos en sábado. No podían ir a visitar a los enfermos, no podían cargar su silla, moverla del lugar, porque estaban cargando. Es decir, lo convirtieron en una carga tediosa. Que perdieron de vista a Jesús. Y Jesús los vino a corregir. Parecía ser que Jesús representaba un revolucionario rebelde, ¿no? Que se estaba rebelando contra el sistema establecido. Y Jesús les vino a corregir cuando les dijo él, ¿acaso no es lícito hacer el bien en sábado? ¿Dejará a alguien que su asno quede colgado en una fosa y no lo vas a rescatar porque es sábado? Cuanto más la vida de un ser humano tiene más valor. Jesús vino a corregirlos, que el sábado podrías hacer el bien. Muchos dicen, es que Jesús trabajó. No, Señor, el decir que Jesús trabajó es acusarlo de pecado. Él jamás cobró, Él no lo hizo por ningún interés personal. Él lo hacía por amor.
Así que no era trabajo para él, era la labor divina, y que la iglesia fue enviada para hacer esta labor, pero lo corrompieron los líderes. Y la gente confió en ellos. Ahora vamos a ver el segundo grupo. Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué diferencia? Pero ¿cómo vamos a poder distinguir si no estamos bien enterados por medio de la palabra de Dios acerca de esta verdad presente? Dos grupos. Impresionante. Jeremías 12:10 dice: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad. ¿A quién culpa Dios? A los líderes de la iglesia. Entonces, ¿por qué seguimos confiando en ellos? La profecía en contra de los pastores. Aquí está, Ezequiel 34. Y vaya que hay muchas más citas, pero vamos a escoger esta nada más tremenda. Hermano, perdón, ¿cuál fue la que pasó? Jeremías 12:10. Ah, ¿Y la primera? Y la primera, la anterior, Hechos. Hechos 4:32. Gracias. De nada. Ok. Jeremías 23:1 dice: ay de los pastores, de los líderes, que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es? ¿A qué se refiere con este renuevo justo? A Jesucristo, descendiente de David, que reinará como rey en justicia. Él es el renuevo justo, la renovación, la encarnación. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y conste que nosotros somos Israel espiritual, Profetiza y diles a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. Así vamos claro, hasta de la lana, La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. ¿Acaso el pastor va a visitarte a tu casa el día que estás enfermo? No, ¿verdad? ¿Cuánta idolatría? Esa es la queja que tenía un hermano, que nos pidieron aquí, que estuvo solo por mucho tiempo. Y dice, aquí en los tratamientos, como cada tratamiento se ora, dice, han orado por mí más en una semana que en años que estuve en la iglesia, que nunca me preguntó el pastor cómo estaba, o me veían así medio deprimidón, y nunca me preguntó, y si no asistía tampoco, jamás nunca fue a visitarme. Exacto. Eso, dijo un hermano, dice, le estuve llamando a los ancianos que vinieran, y uno vino a mi lecho y yo estaba muy enfermo. Le llamé al pastor, eran las 10 de la noche, y dijo que su seguro de vida no abarcaba después de las 9 de la noche. Que sería mañana temprano, el otro día temprano. Y Tomo no fue, porque después dijo que estaba muy ocupado. Podemos distinguir lo que es un verdadero pastor que no se interesa por la lana.
podemos distinguir esos pastores que se interesan por la lana y que viven en la forma más elegante y multimillonaria y viajan de lo más lujoso. ¿Acaso Jesús tuvo algo con los discípulos? Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, dice el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová Señor, y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. A continuación vamos a ver en esta presentación una recopilación de datos de diezmos y ofrendas en el estado de Chiapas. Y esto, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de que un tesorero nos hiciera llegar este documento. No es muy reciente, pero sirve como una advertencia de lo que han hecho. De Chiapas, en este distrito, obviamente desde el año 2009 al 2011 es esta auditoría. Albania, agrónomos, Albino Corso, Almendros, Bienestar Social, Bochil 1, 2, Campeche, Copa de Nalá 1. Noten la cantidad que se recopiló: diezmos y primicias. Aquí vemos que todas estas congregaciones lograron acumular en diezmos 7.219.272 y de primicias 89.000. Aquí vemos este otro grupo, 1 millón, 3 millones, casi 4. Este grupo logró acumular 4 millones, 5 millones, 1 millón, 2 millones y medio casi. Continúa. Copainalá 2. Es nada más de un distrito. Nada más un distrito. Imagínense, hay más, porque Chiapas es muy grande. Muy grande. Y nada más un distrito de un estado. De un estado. Ahora la República Mexicana. Ahora vamos a otros países. Millones y millones y millones. Y vamos a ver al final. Este es el total. Hasta el 2011, 2012. Lograron recaudar 126 millones 508 mil. Y en primicias 3 millones 126, casi 130 millones. Nada más en un distrito. ¿Eso en 2 años? Del 2007, del 2008 al 2012. 126 millones o 30. Casi 130 millones con las En primicias. 4 años. ¿Y qué hacen 4 con años. esos 130 millones? Es la pregunta del $1.000.000. ¿Qué hacen con este dinero nada más en un distrito? Porque en Cancún hay 9 distritos, nada más en Cancún. Más aparte sin contar Cozumel, Isla Mujeres y Playa del Carmen. Entonces serían en total 12 distritos. Sí. Y cada distrito está conformado por 9 o 10 iglesias, si no es que más. Hasta 12 iglesias. Hasta 12 iglesias. Sí, cada distrito. Entonces si son 9 distritos, sacamos la cuenta por 12 iglesias. Mucho dinero. Mucho dinero. Antes el material didáctico nos lo regalaban, que la fe de Jesús, que la guía de estudio, la escuela sabática, todo eso, nos lo regalaban para evangelismo. Ahora todo lo venden, es un negocio redondo. Y lo del colportaje es todo un sistema de ventas también, que premian al mayor vendedor, no al que ganó más almas o que regaló más libros, no, ahora es el mayor vendedor. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros como independientes de la Asociación General?
bueno, habríamos encargado. Con esto yo creo que hubiéramos levantado unos 10 puestos de avanzada. Seguramente hubiéramos ordenado algunos contenedores grandísimos de libros y de Biblias y llevado a cabo campañas evangelísticas a través de la salud, campañas médicas. Pero el problema fue haberlo entregado a la tesorería de la organización. De eso estaba un hermano un poco molesto, y él era su inconformidad porque decía, ¿por qué nos venden todos estos libros? Ajá. ¿Por qué si son libros misioneros, por qué no los venden y no la iglesia los da? Era su inconformidad. Ahorita el hermano ya tiene como un año que descansó, 2 años. Así. Pero él decía, hermano Jesús dice, mire, ¿y por qué los pastores tienen tanto dinero? ¿Por qué el presidente general y todo eso, no? Investigue, y él era su inconformidad, y él se murió con eso porque él decía, yo quiero buscar más, porque yo sé que algo está aquí mal, dice. Porque los libros no nos los deberían de vender porque se supone que se compran de los diezmos Claro. para evangelizar. Para eso es. Y él decía eso. Sí, tiene razón, ya Oh. tenía esa inconformidad, también la había tenido, porque cuando decidí salir a evangelizar, les pedí material y no me dieron, así que tuve que utilizar mis diezmos en invertirlos en libros. Pero tuve que ir a las citas bíblicas, a citas del Espíritu de Profecía, para corroborar que estaba haciendo lo correcto. Entonces ahí fue cuando lo confirmé. Pero vamos a ver en qué lo están usando entonces. Este libro nos sorprendió mucho, que por cierto tiene la pasta roja como el Espíritu de Profecía. Este es de la Unión Interoceánica de la División Interamericana, Reglamento Operativo, edición 2003, Iglesia Adventista Séptimo Día, Asociación Romana. Entonces, vamos a ver en qué están invirtiendo esos diezmos y ofrendas que vimos. ¿En dónde están? Lista mera, Está respondiendo a tu pregunta. En la página 326, vamos a ir al activos en bienes raíces. Los ingresos regulares que producen los activos de bienes raíces pueden ser usados guiándose por los siguientes parámetros. La Junta de División deberá aprobar adquisición, designar procedimientos. Bueno, la inversión de fondos. ¿En qué se está invirtiendo los diezmos y las ofrendas? En bancos comerciales, en bancos de ahorros, asociaciones de ahorro y préstamos o sociedades constructoras, cooperativas de crédito, obligaciones del gobierno federal, documentos negociables del gobierno federal, documentos comerciales clasificados óptimos, fondos del mercado monetario, o sea, la bolsa de valores, que es la casa de apuestas del Vaticano. Y hemos encontrado, y voy a demostrar esto más adelante, que están invirtiendo en armas, porque es cuantiosa la ganancia invertir en armas en Europa. Y la otra, los hospitales adventistas, por ejemplo, ahora, están practicando el aborto. Desde la época del pastor Neil Wilson, que fue aprobado, papá del actual presidente, Ted Wilson. Entonces, hoy en día, esos hospitales de Estados Unidos, que promueven y mucho este asunto de la vacuna, también están ya en vísperas de practicar cambios de sexo, cirugías de cambio de sexo. Y la otra, ellos han hecho alianza con el sistema de salud nacional en Estados Unidos y promueven mucho sus servicios en sábado en eventos como carreras de caballos, carreras de autos, eventos deportivos, donde se promueve a un lado la cervecería Budweiser y luego está también hospitales adventistas. Ahí está. Lo que hemos visto en otras ocasiones. Los hospitales son de farmacéutica. ¿No? Obviamente Como Dios utilizan manda. medicina alópata, sí, ellos recomiendan mucho eso de su toda vida. la medicina, Alópata, sí, hechicería. no hay nada de natural. Nada, absolutamente nada. Y cuidado, y si usted dice que es miembro de la iglesia, usted va a pagar igual, como todos los demás. Y si usted tiene una necesidad porque un pariente está enfermo y pide un préstamo, no se lo van a dar a menos que sea miembro. Ellos le llaman socio. Y también les cobran intereses muy elevados. Y ustedes, los que aportan aquí, sábado con sábado, y un día tienen una necesidad de un préstamo, no señor.
estás obligado a dar, ni un préstamo puedes recibir. ¡Qué ironía! Es lo más ilógico, ¡qué tiranía! Pero así lo aceptan. De hecho, ya en las brigadas médicas, que llaman ellos, que ya compraron un carro grandote donde meten mucha farmacéutica. Entonces yo un día me pregunté, estudiando el espíritu y profecía acerca de del régimen alimenticio, y yo me preguntaba, pero ¿por qué están metiendo tanto medicamento si tenemos el mensaje pro salud de lo natural? Sí. Es como que se están contradiciendo a Dios. Yo muchas veces me lo pregunté, pero Una ya que lo hipocresía. entendí por qué. Entonces pura farmacia le dan a la gente. Sí. En vez de que les ayuden, la rematan. Exacto. Y los colportores venden ahí unos libros ahí sobre salud y que vegetarianismo, pero está mezclado, bien mezclado. Así que ya sabes hasta dónde van tus diezmos, Mera. A todos lados, inversión menos a la obra de Dios. No están ganando ni un alma para Cristo. Por eso no hay campañas evangelísticas. Me acuerdo cuando proponía en la Ciudad de México campañas evangelísticas, lo que vino a hacer el secretario de la división a calmarme. Dice, no, ya lo hemos intentado, no te preocupes. Les convenía, queríamos traer más feligreses y obviamente iba a haber más dinero, pero dijeron, no, es que ¿quién les va a dar mantenimiento a esas personas que están recibiendo? O sea, me quitaron los ánimos de evangelizar. Allá todavía hay campañas evangelísticas, pero locales. Sí, pero son demasiado light, demasiado suaves, ligeras, y es para promover sus libros, más que nada. Para eso hacen campañas, no para ganar almas. Testimonios, ninguna superioridad de jerarquía, dignidad o sabiduría humana, ningún cargo sagrado impedirán a estos hombres que sacrifiquen los principios cuando sean abandonados a su propio corazón engañoso. Los que fueron considerados como dignos y justos resultan ser los caudillos de la apostasía y dan ejemplos de indiferencia y abuso de las misericordias de Dios. Ya no tolerará él su conducta impía y en su ira obra con ellos sin misericordia. Esto es lo que les espera. Ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú, oh grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Tremenda mensaje. Esto es lo que está ocurriendo hoy en día en la iglesia a nivel mundial y no nada más entre nosotros. En todas las religiones se cuecen estas habas. Todas. Y al rato vamos a ver, si me permite, lo que es el ACMS y cómo es la manipulación eclesiástica por parte de los líderes. Vamos a ver cómo independiente es todo esto. Dice Efesios 4 acerca del orden, ¿no? Debe haber orden en la iglesia, en los grupos. Vamos a Efesios 4, del 9. Y esto de que subió, que es, sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, estos dones espirituales, instruidos por Dios para el orden y buen funcionamiento de la iglesia, para el cuidado del rebaño, tienen características. Estos dones tienen que guardar la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos. Y tienen un mensaje para proclamar que está en Apocalipsis 12:17. Satanás se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Satanás no tiene guerra con todas las iglesias.
Satanás tiene guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, si no tiene estas características, que en realidad la iglesia de Dios en su concepto son almas fieles y que guardan los mandamientos, no puedes llamar a alguien apóstol o profeta o evangelista o pastor y maestro si no están guardando los mandamientos de Dios. Jesús dijo claramente, muchos vienen en mi nombre. Y dice, hay que corroborar los espíritus. Muchos lobos rapaces han salido vestidos de ovejas. Judas menciona que habría algunos infiltrados en la iglesia. Y es la única manera de engañar, haciéndose pasar por uno de nosotros. Estos son dones, dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio, a servir. O el que enseña, en enseñanza. El que exhorta, exhortación. El que reparte, con libertad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Mediante estos dones es que Dios está avanzando en su iglesia. Y al final de la historia, solamente son dos iglesias. La que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es un pequeño remanente, y el resto de las religiones que conforman el mundo. Los misioneros que se sostienen a sí mismos, esto lo leímos ayer, llevan el mensaje que Dios les dio y sus esfuerzos se ven coronados de éxito. Tenemos que hacerlo, si la iglesia no quiere avanzar en grupo, tenemos que hacerlo de manera individual. Pero ¿dónde está la iglesia? A ver, ¿dónde se reunían? Ya Jesús ascendió al cielo, los discípulos están siendo perseguidos. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Porque muchos creemos que es el templo, o que es la asociación religiosa, o que es el salón de culto. La iglesia somos nosotros, que viene de la palabra griego ekles, que es grupo. Cristo no vino a morir por los templos, ni por el sistema religioso. Vino a morir por nosotros. Nosotros conformamos la iglesia. Es donde están 2 o 3 reunidos. ¿Dónde se reunía Pablo? En Romanos 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad de Péneto, amado mío, que es el primero fruto de Acaya para Cristo. Y 1 Corintios 16-19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. ¿Dónde dice el templo? ¿Dónde dice la asociación religiosa? ¿Dónde dice? Nada de esto está aquí. Mira, Colosenses 4:15, saludar a los hermanos que están en la Odisea, Ninfas, la iglesia que está en su casa. Filemón 1:2, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en su casa. ¿Dónde dice que es la asociación religiosa, o el templo, o el salón del reino? Aquí, por ejemplo, está la iglesia. Aquí Dios nos preside. Qué bueno, qué principio nos dejó Dios, tan hermoso. ¿Cuánto tiempo queda? 29 minutos, ok. Vamos a terminar antes. Obviamente hay una ordenación, ¿verdad? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, que se llamaba Níger, Lucio Cireneo y Manahén. Saulo, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora la cual os he llamado. Antes de ser enviados como misioneros al mundo pagano, estos apóstoles fueron dedicados solemnemente a Dios con ayuno y oración por la imposición de las manos. Así fueron autorizados por la iglesia, no solamente para enseñar la verdad, sino para cumplir el rito del bautismo y para organizar iglesias siendo investidos con plena autoridad eclesiástica. Obviamente ellos guardaban el sábado. ¿Qué cita es, hermano? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Ahí vamos a encontrar esta cita. No controlados por la organización. El Señor me ha instruido que desde el principio la obra en Huntsville y Madison hubiera recibido la ayuda adecuada, pero en lugar de que esta ayuda se otorgue rápidamente, ha habido retraso en el asunto de la escuela de Madison, que había un alejamiento de ellos, ya que no pertenece a la asociación general ni los controla. Esta es una cuestión que a veces debe considerarse, pero no está en el plan del Señor, que los medios deban ser retenidos a Madison.
porque no están unidos a la asociación. La actitud que algunos de nuestros hermanos han asumido hacia esta empresa demuestra que no es aconsejable para todas las agencias de trabajo estar bajo el dictado de los oficiales de la asociación. Hay algunas empresas en determinadas condiciones que producirían mejores resultados si permanecen de pie solas. Cuando se me pidió mi consejo en referencia a la escuela de Madison, dije, quédense como están, hay peligro de vincular cada agencia que trabaja bajo el dictado de la conferencia. El Señor no diseñó que esto debe ser así. Las circunstancias eran tales que los que llevaban responsabilidades en la escuela de Madison no podían vincular su trabajo con la asociación y sabía de su situación, y cuando muchos de los líderes en nuestras asociaciones los ignoraron debido a que la escuela no estaba bajo el dictado de la asociación general, se me mostró que no se verían favorecidos si se sometieran a la asociación. Más vale que ellos permanezcan guiados por Dios, responsables ante Él para elaborar sus planes, pero este asunto no puede ir más allá. Manuscript Release, tomo 8, página 202, enviado al anciano Daniels y Evans, el 23 de septiembre de 1907. O sea, no tenemos por qué estar sujetos a una asociación. Debemos de actuar también de manera individual, sabiendo que nos queda poco tiempo y que ellos se han apartado. Ahora, en el ejercicio de su juicio, al dar donde se ve que hay necesidad en cualquier línea de la obra, está poniendo su dinero a los banqueros. Si usted ve en cualquier localidad que la verdad está ganando terreno y no hay ningún lugar de culto, entonces algo para satisfacer la necesidad, por su propia acción anime a otros a actuar en la construcción de una casa humilde para la adoración de Dios, tenga interés por la obra en todas las partes del campo. Si hay necesidad en un lugar, si ustedes levantan un grupo en casa, los que se van a dedicar al Evangelio tienen que ser sostenidos también por los diezmos y las ofrendas y traer material también para el evangelismo. Algunos hombres o concilios pueden decir, esto es lo que queremos que haga. El comité de la asociación tomará su capital y se apropiará de él para este mismo objetivo. Pero el Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de nosotros tiene una solemne responsabilidad de invertir los medios por sí mismos. Es correcto colocar una parte en la tesorería para promover los intereses generales de la obra, pero el mayordomo de los medios no será sin culpa delante de Dios, a menos que en lo que él es capaz de hacer esto, deberá utilizar esos medios como las circunstancias revelen la necesidad. Debemos estar dispuestos a ayudar a los que sufren y poner en funcionamiento los planes para avanzar a la verdad de varias maneras. No está en la provisión de la asociación o de cualquier otra organización librarnos de su mayordomía. Si usted carece de sabiduría, pida a Dios y pregúntele usted mismo, luego trabaje con la mira puesta únicamente para su gloria. Muchos van a decir, no, pero es que no debemos trabajar de manera individual, porque eso sería como átomos independientes. Obviamente, aquí están los pilares de nuestra fe. Aquí está. Lo pueden encontrar en Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 4. Son los 7 pilares, no 28 creencias. Nos engañaron con 28 creencias. Está bien. O sea que aquí está el primer pilar. Daniel 8:14, la purificación del santuario. El segundo, el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, del 6 al 12. El templo de Dios, Apocalipsis 11:19. El arca que contenía la ley, Éxodo 20. Y la luz del día de reposo, versículo 8. Y también la no inmortalidad de los malvados, es un antiguo hito o pilar. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título Los antiguos hitos. 7 pilares, no 28 creencias. Deberíamos estudiar los grandes hitos, eso sí. Vamos a ver aquí, voy a avanzar para ir terminando. Es que muchos dicen, es que la organización fue necesaria. Sí, fue necesaria, pero hay que ver cómo se originó y cómo está ahora. Elena G. White me había mencionado antes de 1904, ella decía sí a la organización, sí a la asociación general. Después de ahí dijo, se han corrompido. Pero aquí tenemos un principio de interpretación profética. Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Ella dijo antes de 1904 sí a la organización,
Después dijo no. Por eso dice, se considera el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en tiempo oportuno. En el pasado los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes que se les enviara para su publicación, y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. Mensajes selectos, tomo 1. Bien. Aquí menciona en este libro acerca de Elena de White, el linaje de White. Habla acerca de uso financiero. No había organización en la iglesia, tampoco tesorería, pero después se estableció, ¿no? Para 1857 ya tenían esto. Más adelante se van a registrar recibían donativos, 1858. 1859, proponemos que los amigos den un diezmo o una décima parte de sus ingresos, estimado de sus ingresos son el diezmo, el 10%. Luego vienen las donaciones personales, el plan de benevolencia sistemática, apoyar a los ministros y la obra evangelística. A medida que se ampliaba la obra de la iglesia, fue creciendo y necesitaban organizarse. Para 1861, ahora dice y sostengo que los credos están en directa oposición a los dones. Los credos, dice Testimonios para Ministros, página 18, en el marco histórico. Se ejerció un gran esfuerzo para que no nos sujetáramos a una lista de creencias, porque creímos que las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía eran suficientes. ¿Y por qué hicieron una lista de creencias? 28 creencias. Porque dice, ahora sostengo que los credos están en directa oposición a los dones. ¿En qué año se establecieron? 1863 se organizaron. ¿Y ahí establecieron las 28 creencias? No, estos las vinieron a hacer ya en nuestra generación. Creo que fue en la década de los 80s, 70s, 80s, por ahí tengo la fecha precisa. No había manual de procedimientos. Hasta 1931 fue que hicieron su manual. Ella les dijo, no hagan manual, porque los cristianos, los miembros de la iglesia, deben de ser procesados mediante una, así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Y ahora es al manual y las 28 creencias. Igual el himnario también. Corrompieron el himnario. Lo cambiaron, metieron cantos ecuménicos y de navideños. Bueno, dice, nosotros los suscritos por este acto nos asociamos juntamente como una iglesia, tomando el nombre de Adventista del Séptimo Día, comprometiéndonos a observar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Se había tomado otro paso importante en la organización de la iglesia. La cuestión de procedimientos para la organización de la iglesia fue referida a los ministros presentes, a quienes se los responsabilizó de realizar una clase bíblica sobre el tema. 1863, organización de los adventistas. Aquí dijo ella que era esencial. 1902, la organización era esencial. ¿Para qué? Bueno, dispensable para proporcionar sostén al ministerio, dirigir la obra en nuevos territorios, proteger a la iglesia como los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Todavía estamos hablando en 1902 aproximadamente. 1893, el cuerpo organizado dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Sé que el Señor ama a su iglesia, el cual no ha de ser desorganizada, ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. 1893. Átomos independientes. Dos casos prominentes que implican la pretensión de tener el don profético. También se presenta aquí en forma de consejo dados por la señora White a aquellos que relacionaban directamente e indirecta con ella. Se encontraban en una posición extremadamente delicada al tratar con situaciones de esta índole. Pero al desempeñarse como la mensajera de Dios, recibió instrucciones que protegían a la iglesia de estos pretendientes al cargo profético. Hubo muchos que surgieron con las pretensiones de interpretar las Sagradas Escrituras. Dice,
el Señor no ha hablado mediante ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia. Había algunos que estaban acusando a la iglesia de ser Babilonia. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto. Y es que muchos pastores empezaron a decir, es que si ustedes comienzan su sostén propio, ya son átomos independientes. Podría tomarse a mala interpretación, ¿no? Podría creérseles, de veras. O sea que si yo me salgo de la organización, ya soy... A ver, ¿por qué entonces dijo Elena G. White que Madison estaba correctamente bien funcionando fuera de la organización? Cuando ella fue la que escribió sobre átomos independientes, ¿será que Madison era átomo independiente? Pablo era átomo independiente, andaba predicando solo. No era átomo independiente. Y entonces, ¿a qué se refiere con átomos independientes? Bueno, vamos a ver ahorita la interpretación. Aquí está. Un ejército en la batalla llegaría a ser confuso y debilitado a menos que todos trabajen en concierto. Si los soldados actuaran con sus propias ideas impulsivas, aquí está, sin hacer referencia a las posiciones de cada uno y trabajo, ellos llegarían a ser una colección de átomos independientes. Ellos no podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Así los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No se debe apreciar el trabajo que ellos hacen solos. Si ellos hacen esto, el pueblo del Señor, en su lugar de estar en perfecta armonía, de una mente, propósito y consagrado a un gran objetivo, encontrarán infructuosos sus esfuerzos, su tiempo y capacidades perdidas. La unión hace la fuerza. Unas pocas almas convertidas actuando en armonía, en funciones de un gran propósito, bajo una sola cabeza, lograrán victorias en cada encuentro. Ahora, ¿a qué se refiere con átomos independientes? Es decir, aquellos que actúan con sus propios impulsos, que buscan interpretar las escrituras a su manera y actuar de manera totalmente independiente de Cristo, del Evangelio eterno. Pablo andaba por un camino, Pedro andaba por el otro. No eran átomos independientes, ellos tenían un propósito divino: ganar almas para Cristo y establecerlos en la sana doctrina. Entonces, Madison, al estar fuera de la asociación general, no era átomo independiente, porque tenía el mismo propósito de ganar almas para Cristo, sino que adentro de la asociación son los que se habían independizado de la ganancia de almas. Y ahora nos llaman disidentes a nosotros. Disidentes, dice el diccionario, que disidente es aquel que diside, es decir, el que se aparta de la doctrina común. ¿Y dónde están los disidentes? Dentro de la asociación general. Pero en apariencia, como son mayoría, aparentemente los que son minoría son los disidentes. A ver, en el cielo, cuando Lucifer se apartó, se llevó la tercera parte de los ángeles caídos. Allá en el cielo eran minoría, pero aquí en la tierra son mayoría. Y de ahí nos hicieron creer que la mayoría tiene la razón. Mentira. La mayoría en este mundo está equivocada. La única vez que hubo razón en la mayoría fue en el cielo, pero aquí en la tierra la mayoría está equivocada. Entonces, átomo independiente se refiere a aquellos que actúan con sus propios impulsos o sus propias interpretaciones bíblicas, diciendo que ellos son discípulos de Cristo, actuando de una manera independiente de los 10 mandamientos, independiente del propósito de ganar almas, independiente de los 7 pilares, incluyendo el juicio investigador. Esos son independientes. Son átomos independientes. ¿Sí me explico? ¿Alguna duda en cuanto a eso? Están haciendo la voluntad de Dios. Esos son los átomos independientes. Sí. Los que no guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son átomos independientes. Los de la asociación general no están guardando ya los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque no están predicando el mensaje de los 3 ángeles para este tiempo. Entonces, ¿por qué habría uno que invertir en ellos? Ellos son los átomos independientes de Dios. Se han independizado del mensaje de Dios. Han crucificado el mensaje como los judíos crucificaron a Jesucristo. Pero puede prestarse a malas interpretaciones. Aquí si lo enfocamos todo con un espíritu de discernimiento en cuanto a las Sagradas Escrituras y el propósito que tenía Jesucristo, podemos entender entonces mucho acerca de la obra que se está haciendo a cabo, que está llevándose a cabo en esta tierra, por parte de la iglesia. Es que ellos dicen que estos movimientos son átomos. Exacto, se basan Exacto, en esta cita. Sí, más
como dice el hermano, si lo discernimos, se trabaja por una misma causa, por un mismo, Claro. no es algo que sea ¿No? Por ahí les voy a presentar algunos pastores que están diciendo que ellos tienen las llaves de atar y desatar. Adventistas, ¿eh? Y eso es lenguaje católico. Porque el Papa dice tener las llaves de atar y desatar. Porque él es el representante de Dios, sustitución de San Pedro. Y a ver, créeles eso. O también que está uno que dice que el domingo no es la marca de la bestia. Un pastor adventista. Esos son átomos independientes. Pero solo porque están con la mayoría, ya no los vemos como independientes. Son toda una masa generalizada de átomos independientes de Dios. De independencia de Cristo. Porque no están ganando almas para Cristo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, aportaciones, comentarios, sugerencias? Bien. ¿A qué se refiere con eso? Su iglesia no debe de ser desorganizada. Porque presentamos, miren, presentamos Efesios, ¿verdad? Sí. Donde establece a unos maestros, otros evangelistas, ancianos, etcétera, etcétera. Esos son dones espirituales, en ese orden, en esa organización divina. Y está la organización humana, presidente, vicepresidente, secretarios, tesoreros, asociaciones, misiones, iglesias. Son dos organizaciones. Esta está aliada con el Estado. Esta está en alianza con el Espíritu Santo. La iglesia de Dios no debe ser organizada, debe tener ese orden. Es decir, que si aquí tuviéramos el personal adecuado, se tendrían que nombrar ancianos, diáconos, se tendrían que establecer. Sí, porque eso de presidentes no es bíblico. No es bíblico. Ni secretarios, ni... No, eso es un orden humano. Sí. Y entonces, incluso la sierva de Dios había dicho, no nombren a un solo hombre como líder, se va a corromper. No debemos de tener un solo hombre como líder, se va a corromper. Nombren una junta directiva y que todos tengan voz y voto y llévenlo a consenso, ¿no? Que se nombre un comité. Y así debió seguir. Y así debió seguir, pero se corrompió. ¿Por qué? Porque nombraron un solo líder, un presidente. Sí, y ahí que ya. Dijeron, este es nuestro líder. ¡Viva el líder! Y todos hacen Lo que el líder dice. presidente- Ajá. Y creen lo que el líder dice. Hasta lo defienden. Es bien común en todas las religiones. Es bien común. Se llama idolatría. Tremendo. A ver si al rato vemos cómo... vamos a ver la secuencia de cómo se empezó a organizar y cómo se empezó a desorganizar dentro de la organización. Se oye un poco así medio enredado, ¿no? Se empezó a organizar y adentro se desorganizó. Pero de una cuando se convierte en organización humana y pierde la organización divina. Pero es lo mismo como cuando pasó con la alimentación. Elena G. de Guaya probaba la leche. Sí. Y ya después llegó un tiempo cuando dijo, ya no más. ¿Qué leímos en el principio de interpretación profética? Dice, nada hay que desechar de los testimonios, solo hay que considerar el tiempo y el lugar. Por eso es importante. Ella dijo, Jesús dijo, habéis oído que se dijo. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, ¿qué estaba aplicando? Ese principio, el tiempo y el lugar. ¿Por qué requerían la ley del talión en la época de Moisés? Porque acababan de salir de Egipto, 400 años prisioneros ahí, sus tradiciones y costumbres eran paganísimas, eran violentos, se violaban, se mataban, se robaban, había que poner orden. Y Moisés dijo, a ver, el que robe que le quiten, el que le corte un brazo al otro, que le corten también a él. Es la única manera de poder meter orden, un sistema judicial, ¿no? Y fue así. Así fue, y así más o menos se controlaba, porque eran 600,000 que salieron de Egipto, sin contar a las mujeres y a los niños. Ya lo pensaban, ¿no? En hacer eso. Ya lo pensaban, porque decían, aquí no hay ni policías, ni orden, ni nada. A ver, y se quitaban las mujeres, se robaban. Entonces fue temporal esa ley. Esa ley fue temporal hasta que Jesús dijo, por eso Jesús dijo, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, si te pegan en una mejilla, pon la otra.
Pero hoy en día no, se la regresamos en otra mejilla nosotros. Esa tendencia tenemos. Entonces, en cuanto a los escritos, ella dijo sí a la organización antes de 1904. Después dice, lo que antes creía que la Asociación General era un instrumento de Dios es cosa del pasado y está en eventos de los últimos días. Ya no son más la voz de Dios. Fíjese, se lo dijo a la Asociación General. ¿Por qué no la desfraternizaron? Porque entonces habría una gran confusión en la iglesia. Sí, porque si era el espíritu de la profecía y iban a desfraternizar. Sí, desfraternizar, ellos creían que ella era la fundadora. Ella no es la fundadora. Simplemente ella misma lo corroboró. Soy la mensajera del Señor. Ella no ocupó ningún cargo. El fundador es Cristo, porque surgió este movimiento después del gran chasco. Y venían de varias religiones, de varias denominaciones. Y de ahí se conformaron los adventistas, se formaron, ¿no? Con un nombre específico, claro y nítido. Adventistas que esperan la segunda venida de Cristo. Del séptimo día, que guardan el sábado como el sello del Dios vivo. Y dijeron, esto nos va a distinguir en el mundo. Y así fue como salieron avanzando. 1844. Tremendo, tremendo. Nos falta conocer historia. Mucho. Es muy importante. ¿Y saben por qué es hermoso? Porque una vez que tú conoces la historia, nadie te mueve el tapete, nadie te va a venir a decir leyendas. No, ya conozco la historia, está aquí, mira, así. Agarras el libro, tomas esto, vas exactamente al fundamento. Pues, por eso, hermano, hay libros que ni siquiera estaban en español y ahorita apenas están estaban en inglés y ahorita lo están cambiando en español. Y hay libros que no nos han mostrado, o sea, no hemos leído. Exactamente. Los Spalding McCann, la educación de Sutherland, los manuscript releases en inglés, los Review and Herald, todas esas cartas que ella escribía también, no nos lo tradujeron. Y es que nosotros estamos esperanzados en los líderes, ese fue nuestro problema. Oiga, hermano, entonces hoy por eso los jóvenes están tan confundidos porque ven de su época para adelante y no miran para atrás. Exacto, por lo que mencioné, normalmente esta generación tiende a ver desde que tienen uso de razón hacia adelante. Y si tú les hablas de historia, ni quieren saber nada. No les interesa. No, entonces estás condenado a repetir los mismos errores. Porque casi todo se vuelve a repetir, dice Eclesiastés, lo que era es y lo que fue será. No hay nada nuevo bajo este sol. Miren, están eventos de los últimos días en la página 47. Dice, a menos que la iglesia estén organizadas de tal manera que pueden establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que abrigar para el futuro. Luego dice, 48, último párrafo. No. Dice 50, la asociación general misma se está corrompiendo con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de lo que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a las condiciones que querían gobernar a toda costa. El poder despótico que se ha desarrollado como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera que se ejerza y quien quiera la ponga en práctica. Testimonios para ministros. Ya desde 1895 había dicho esto. Luego dice, no es sabio escoger a un solo hombre como presidente de la Asociación General. La obra de la Asociación General se ha extendido y algunas cosas se han hecho innecesariamente complicadas. Se ha manifestado una falta de discernimiento y debe haber una división en el campo y debe idearse algún otro plan para cambiar el actual estado de cosas. 1896. Luego dice, la voz de Battle Creek, o sea de la Conferencia General, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Manuscript Release, tomo 17, 1896. Y luego, antes de 1900. Ajá, han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. 1898. Y aquí menciona lo de átomos independientes y de ahí lo toman ellos fuera de contexto, pero no dan el contexto. ¿Se da cuenta? Y esto está en evento de los últimos días. Un libro accesible a nosotros. Pero quizá lo vimos y...
No le tomamos esa... No, No nos detuvimos a reflexionar en esta cita. ¿Por qué dijo esto? Y vamos a investigar. No, espérame, tú canta ahí. Tú canta, ven, apórtate con tus diezmos, repórtate ya, vete a tu casa tranquilo, 12 del día, no te preocupes, ya vete al restaurante. Nos tienen en programa y programa para no... Exacto, por eso se llama programa. Los únicos que se programan son los robots. Nosotros no somos autómatas, no somos robots. Entonces ellos establecen un programa y en ese programa, de tal hora a tal hora, este programa. Así está el programa porque ustedes ya están programados. Y léanse la escuela sabática. A ver, tú, léeselas nada más, repíteselas. De todos modos, ni van a entender nada. De todos modos van a estar con el celular ahí. Nos vamos de iguales. Sí, salen igual, a las 12 del día, ya le dijo al anciano, si no, a todos los feligreses, si a las 12 del día el que está predicando no deja de predicar, sálganse. Y así le hacen. 12 del día ya están rechinando las tripas, vámonos. un orden, dice, lleva todo. Ajá, orden, ya párale, tienes unos temas muy largos. De hecho, sí, hoy se le presta menos atención a las predicaciones, 20 minutos 30, y es más el programa. No, y si se llega a alargar, cuídate, porque se van contra el anciano. Sí, Oye, lo ¿por qué linchan. permites eso? ¿Y por qué? Si ya debe de haber terminado el programa. Mira, ya son las 12, 7, las ajá, ¿Ves? o 12, la Así 1. está la iglesia de Cristo. Sí, se van Qué contra... triste, ¿verdad? Y cuidado de metas espíritu de profecía, y porque ya todos los feligreses, es separatista, es disidente, está metiendo en sus libros. Ella profetizó, se levantaría un odio satánico contra los testimonios. Eso sería un ejemplo de apostasía. Lo Muchos no profetizó. creen en el No, de hecho hay testimonio. hermanos, hasta mismos hermanos dicen, ¿qué es esa señora barbona? Digo, todos Sí, dicen, se burlan de los escritos de ella y son terribles, hasta le hacen memes. Sí, vamos a ver Terrible. sus reacciones en Satanás. aquel día, Satanás. cuando se encuentren con la realidad de que están perdidos. Qué terrible. Sí.